tal? Yo soy Nelly, bienvenidos a un videito más. El día de hoy vamos a hablar sobre este consejo milenario, sobre esta frase que muchos utilizamos o que muchos hemos utilizado en algún momento de nuestras vidas cuando queremos darle tranquilidad a otra persona sobre X situación, y es esta frase de déjalo ir. Vamos a hablar de ello. Comenzamos. Espero no enrollarme demasiado, espero poder llegar al punto que quiero. Entonces, vamos allá. Esta frase, repito, suena bastante lógica. Y es cierto, o sea, cuando tú te estás viviendo sintiendo algo que no es beneficioso para ti, que no te está sumando nada, pues lo ideal es que lo dejes ir. Y repito, yo con las personas que he trabajado, yo misma he utilizado esta frase, o sea, es que tienes que dejarlo ir. Pero hay veces que me quedo corta, hay veces que me quedo muy corta cuando trato de explicar esta situación. Y no fue hasta que alguien a mí me dijo esta frase sobre una situación muy puntual. Me dijeron, tienes que dejarlo ir. Tienes que dejar ir este sentimiento, temor, llámale como le quieras llamar. Y mi mente pues empezó ahí, ¿no? A tratar de pensar, pues sí, o sea, pues lo tengo que dejar ir, pero ¿cómo lo dejo ir? Entonces surge toda esta cuestión y por eso es que estoy aquí grabando este video. No es tan fácil. Muchas veces no es cuestión de dejarlo o no dejarlo ir. Creo que para que una situación te deje de doler, te deje de lastimar, debes empezar por comprender qué está pasando. Tratar de, en lo más posible, entender el panorama general de el por qué surgió esta situación, el ver los porqués, el ver los cómo, los cuándos, los para qués. En fin, o sea, tratar de analizar toda la situación que rodea este punto en particular que te está doliendo. Entonces, una vez que empiezas a analizar, revisar y todo, esta situación del dejarlo ir se vuelve más sencilla de conseguir. Más sencilla, no súper fácil ni regalado ni no, yo puedo, no, o sea, se vuelve un poco más sencillo. Pero la cuestión precisamente yo creo que es todo el proceso previo. Entender una situación que estás viviendo, saber por qué te está doliendo, saber por qué surgió esta situación, saber si tú tienes o no el control de esta situación. Y creo que ahí es donde está la clave. Determinar, entender, comprender completamente si tienes o no tú el control de esta situación, si algo que tú hagas puede mejorarla, si algo que tú digas, pienses, decidas, actúes va a mejorar la situación o no, porque debemos de ser muy conscientes de nosotros mismos y responsables de nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Entonces, si yo estoy viviendo una situación que se sale de mi control, que yo no puedo mejorar, que yo no puedo modificar, que yo no puedo cambiar, entonces debemos saber cortar por lo sano, decir, ok, no está en mis manos, no lo puedo controlar, entonces tengo que entender que esta situación va a mejorar, va a cambiar, va a disminuir o va a continuar cuando deba de ser así. Entonces, y aquí entra esta parte de la inteligencia emocional, que creo que, no sé, voy a hacer un video hablando específicamente sobre la inteligencia emocional. Pero debemos aprender a tomar buenas decisiones respecto a nuestra estabilidad y paz mental. Si no está en mis manos, entonces ahí sí debo de aprender y fajarme los pantalones y decir, no puedo, o sea, no lo puedo yo manejar, controlar, cambiar. Entonces debo dejar que fluya, dejar que avance, dejar que sea, que pase lo que deba de pasar. Pero para esto necesitamos llegar a un punto mental sumamente equilibrado, sumamente maduro, sumamente consciente de uno mismo.
porque es bien complicado y es bien doloroso también entender que estoy pasando por una situación que no está en mi control. Cala y cala un montón, pero eso es parte del día a día, de la vida, es parte del vivir, que tenemos que entender que sí y que no está en nuestro control, que sí y que no yo puedo hacer o no puedo hacer. Entonces, si es algo que yo provoqué y que la consecuencia debo asumirla, entonces también debo ser muy, muy capaz de... 2000 years later. ¿Cómo le podría llamar? Debo ser muy capaz de asumir esa consecuencia de mis acciones, de mis actos, y enfrentarlo con la cabeza en alto y decir, yo lo provoqué, ¿no? Que también esa parte es difícil, porque reconocer que hicimos algo mal, como seres humanos, nos mata, ¿no? Y la tercera parte es entender que si estoy viviendo una situación que yo no provoqué, que no está en mis manos cambiar, que no puedo hacer nada para mejorarlo o cambiar la situación, entonces decir, pues ahí está. O sea, si tú crees en Dios o el universo, los ángeles, en lo que sea que tú creas, ¿ok? Debes de decir, ok, no está en mi control, lo dejo en manos de quien deba estar. Lo dejo en donde deba de estar, lo suelto a quien le corresponda y pues vivir mi vida con esa situación, afrontar esa situación, porque si no la puedo controlar, no la puedo cambiar, debo continuar mi vida, no me puedo frenar, no me puedo tumbar, no me puedo dejar caer ante alguna situación difícil. Entonces, pero obviamente para eso yo no estoy diciendo que es fácil, porque muchas veces, dependiendo de la situación, no es nada sencillo. No es nada sencillo enfrentarte a algo que es doloroso, pero que al final de cuentas tú no puedes mejorar, tú no puedes cambiar, ¿no? Entonces, esta parte de dejarlo ir tiene que, o sea, tenemos que ser muy prudentes en cuanto a cómo manejarlo, en cuanto a qué momento decirlo, porque también tú no puedes ir por la vida diciéndole a alguien, déjalo ir. Oye, es que mi duelo, perdí a una persona, déjalo ir. Oye, es que me duele porque una situación, déjalo ir. Oye, es que tengo una enfermedad terminal, déjalo ir. O sea, pues no, debemos también de ser prudentes de este lado para no soltar este consejo tan a la ligera, porque fuera de ayudar puedes pues darle en la torre a la persona, porque aparte de que está sintiendo dolor, entonces le dejas en su mente la idea de estoy exagerando, o sea, o soy tan débil que no puedo con esto porque no lo puedo soltar. Entonces debemos, tanto la parte, tanto la persona que está viviendo una situación complicada como la persona que está escuchando esa situación complicada, ambas partes debemos ser muy responsables con nuestros sentimientos, con lo que decimos y con el cómo intentamos ayudar, porque muchas veces alguien puede llegar a platicarte algo no con la intención de que le resuelvas el problema o de que le levantes el ánimo, o con la intención de que le des un consejo. Simplemente a lo mejor esa persona quiere decirlo, simplemente quiere hablarlo, simplemente quiere externarlo, desembucharlo, como decimos, y es todo. O sea, no necesitas forzosamente decirle algo, porque muchas veces la gente no está buscando eso. Muchas veces la gente solamente quiere hablarlo, que alguien lo escuche y ya. Entonces, tenemos que aprender a ser prudentes con lo que estamos diciéndole a la otra persona, porque nuestras palabras, porque nuestros tonos, nuestras actitudes, nuestras reacciones pueden decir muchísimo más de lo que yo puedo decir verbalmente. Entonces, si yo verbalmente lanzo un déjalo ir con una actitud de ay, suéltalo, o sea, no manches, ¿no? Tú no sabes lo que puedes o de qué forma puedes destruir
a esa persona que está sintiendo dolor en ese momento. Entonces, hay que ser muy prudentes con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos también, ¿no? Y yo espero que este consejo, que probablemente puede ser muy bueno, dependiendo la situación, la persona, la circunstancia, el estado de ánimo, dependiendo un chorro de cosas, puede ayudar o puede destruir a la persona en ese momento. Entonces, evitemos, o sea, si no sabemos qué decir, simplemente digamos, lamento que te sientas así, punto, ¿no? O sea, entonces ahí estás diciéndole a la persona que le estás escuchando, diciéndole a la persona que también te entristece sentir o ver que está triste. Y eso es simplemente algo que a la otra persona le puede ayudar bastante. Pero un déjalo ir puede sonar como estás loco, como de ay, por favor, o sea, no seas débil, o sea, liviánalo. O sea, es como cuando le dices a una persona que está en plena crisis de ansiedad, le dices, cálmate, ¿no? Son palabras que la persona que está con su dolor o con la crisis o con lo que sea, te quedas como, claro, ¿cómo no pensé en calmarme, no? O sea, claro, ¿cómo no pensé darle vuelta a la página al problema? Claro, ¿cómo no pensé que no debo que no debo dejar que me afecte tanto una situación? O sea, todas esas situaciones, consejos, palabras, créanme que quien está viviendo la situación difícil ya la pensó, ya lo sintió, o sea, ya creyó que era necesario hacerlo, pero por un motivo u otro no le ha sido posible dejarlo ir, soltarlo, tranquilizarse, ¿no? Entonces, como consejo aparte, o sea, si alguien llega contigo y te dice un problema duro, un problema difícil por el que está pasando, ponte a pensar, ¿realmente está buscando que le diga algo? Porque la gente que quiere que tú le aconsejes algo te dice, oye, dime tú qué piensas, oye, tú qué harías, oye, dime qué hago, ¿no? O sea, te lo dicen claramente, pero cuando una persona no te dice, no termina de contarte su situación con un, oye, ¿tú qué piensas? Oye, dime, oye, aconséjame, es porque no está esperando que le contestes algo, simplemente que lo escuches y que estés ahí para la persona. Es solamente eso. Entonces, evitémonos dar consejos que pueden afectar más, ¿sabes? Entonces, espero que este tema sirva, espero que esto le sirva a alguien y que lo pongamos en práctica. Cuidemos lo que decimos y cómo lo decimos, y que cuando no sabemos qué decir, lo mejor es guardar silencio, porque así no voy a herir a las personas más de lo que ya están. Y pues nada, por mi parte sería todo, sin antes recordarles que por favor, si les gusta el contenido, que pues ya saben lo que tienen que hacer, dar me gusta, comentar, compartir, seguirme en todos lados, que pues tengo redes sociales en todos lados, ando presente en todos lados, o al menos eso intento. Y pues si tú conoces a alguien que le pueda servir este contenido, compárteselo, no seas egoísta, compárteselo, y que puedan pues aprender algo nuevo o sentir y darse cuenta que no están solos y que su situación no es única y que mucha gente entiende las situaciones por las que están pasando y que hay soluciones y que hay respuestas. Así que pues nada, por mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Bendiciones.